he reducido mi intervención a algo que podría ser una especie de paralelismo entre el desarrollo lusitano y el desarrollo hispanoamericano y cómo hemos llegado ahora. Es algo que lo saben los estudiosos, pero no siempre se remarca esto. Nosotros, como América Latina, hemos nacido fruto de una casualidad. Bueno, la casualidad fue que Cristóbal Colón llegó a un sitio que no conoció, siempre creyó que había descubierto las Indias, murió creyendo que había descubierto las Indias, y luego por un error del Papa de la época, dividió el océano entre las potencias de Portugal y de España sin darse cuenta. Y eso originó desarrollos y conquistas distintos. No obstante, que eran pueblos muy cercanos, muy unidos y que en algún momento estuvieron bajo la misma corona. Y los lenguajes son muy parecidos. Si ustedes visitan Santiago de Compostela, el gallego o el galego es muy parecido al portugués. Y luego hay otro hecho fortuito que para mí es definitivo, y es que Napoleón invade la península ibérica, porque ese es el nombre que nos debemos todos, ibéricos, y hay dos actitudes distintas que van a originar grandes consecuencias. La familia real portuguesa, protegida por la armada inglesa, se embarca a Río de Janeiro y decide trasladar la sede del imperio al Brasil. Y luego tendrá un nombre más amplio, ¿no? Lo mismo iba a hacer Carlos IV de España, pero su hijo Fernando VII se rebela y se queda. Como consecuencia de eso, hay dos fenómenos distintos. El mundo lusitano, que es una sola unidad, Portugal y Brasil, se mantiene unido, y el mundo hispanoamericano, o sea, los virreinatos y las provincias de ultramar, empiezan un proceso independentista a raíz de la invasión napoleónica, naturalmente defendiendo al rey Fernando VII. Y empiezan a ver lo que se llaman las juntas, Chuquisaca, Quito, etc. Y los primeros gritos independentistas, el grito de Dolores en México en 1810, en mayo de 1810 en la Argentina, cuando empieza el proceso, y hay todo un proceso independentista que implica un caos en la América hispana hasta 1860 más o menos. Un caos político. En Brasil, no obstante que era unitario, se mantiene junto, se proclama la independencia en 1822 como imperio, y luego deviene en una república, diría yo sin disparar un tiro, con la flamante Constitución de 1891. Por otro lado, los pueblos hispánicos están caotizados, se dividen entre sí de 4 virreinatos, que era el Río de la Plata, Perú, Nueva Granada y México, salen 20 países, lo cual, inclusive en Centroamérica, existía el Virreinato de Nueva España, que era México y que llegaba hasta el Istmo. De ahí salen 6 países, ¿no? Salen Nicaragua, Honduras, El Salvador, etcétera, ¿no? O sea, es una digresión total. Pero curiosamente, lo que hay en el Brasil es lo mismo que se discute en América Latina. En América Latina, en 1815, se propone una monarquía en Tucumán, presidida por un inca, porque el inca era el emperador del imperio incaico, que era el más importante en América Latina del sur. Y luego viene la gran discusión
que se da en todos nuestros países en un doble sentido. En primer lugar, si debemos ser países unitarios o federales. Esa discusión se dio en el Brasil en 1891, en la cual Rui Barbosa apostó por el federalismo, con una teoría curiosa, porque uno de los precursores de la emancipación mexicana, que es el padre Mier, decía que el federalismo surgió para unir lo que estaba desunido y no para desunir lo que estaba unido. El Brasil estaba unido y el federalismo desunió, entre comillas, si bien parece ser, se dicen los historiadores, que eso fue la salvación para que se mantuviese como país. Pero en fin, la gran discusión en esos años fue si había o no federalismo. Fueron federales Colombia hasta 1886, Argentina hasta ahora, Brasil hasta ahora, evidentemente, México y Venezuela. O sea, las grandes extensiones territoriales, curiosamente, son federalistas. Y otra gran discusión que se dio en nuestros países hispanos, no en el Brasil, sino en los países hispanos, es si debía haber una monarquía o una república. O sea, no había un sentimiento republicano. Y este debate dura hasta 1830 y 40. O sea, digamos, el gesto de un rey torpe como fue Fernando VII, rey de España, costó demasiado a la América Latina, a la América hispana, que a la larga trajo la independencia. Porque la independencia, mientras que el país, Brasil, se mantiene como unión, todos los demás países se disgregan y salen un montón de países. Todavía en 1830 nacen 3 países más: Colombia, Ecuador y Venezuela, que no existían como la Gran Colombia. Y en 1830 va a nacer Uruguay como una fórmula de transacción entre Brasil y la Argentina. Y aún más, en 1903 van a ser Panamá como una segregación de Colombia. Y antes, en 1898, Cuba y Puerto Rico se habían liberado de España, Cuba ocupada primero por Estados Unidos y después liberada, y Puerto Rico hasta ahora como Estado libre asociado. O sea, ya ven ustedes estas diferencias. Ahora bien, el problema que no existió en los países hispanos fue el presidencialismo que se adoptó. ¿Por qué se adoptó? Porque no había otro modelo existente, salvo el inglés, que estaba imperfecto. El sistema inglés se perfecciona en 1832, cuando ya la América hispana ya estaba liberada, teóricamente. Entonces, esto es una especie de paralelismo en el cual van a surgir muchas cosas, y voy a mencionar algunos puntos. En primer lugar, el aspecto social, que nace en México en 1917, nuestro amigo Palomino habla muy bien de la Constitución de Weimar, de 1919, y que fue un foco importante del pensamiento jurídico sobre todo, pero ya antes en México había habido un constitucionalismo social. Luego vino Weimar el año 1919 y luego vino la Constitución soviética el año 18, con la Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. El Brasil va a tener una carta social, según tengo entendido, en 1934. Y en cuanto a instrumentos protectores, porque también esa es la diferencia que se hace, nosotros importamos un concepto que todavía se sigue utilizando, que es el nombre de garantías constitucionales. Ya diré cuáles son mi opinión sobre esto más adelante. Pero lo importante es que el Brasil es el primer país de América Latina que incorpora
el habeas corpus como instrumento de defensa de la libertad personal en 1830. He visto algunos manuales que hablan de 1832, pero yo tengo el libro de Pontes de Miranda, que se llama Teoría o Práctica do Habeas Corpus, el que él dice que la fecha es 1830, y yo creo que Pontes de Miranda tiene una gran autoridad. Dicho sea paso, el libro de Pontes de Miranda sobre el habeas corpus es el mejor libro sobre habeas corpus escrito en América Latina. Yo tengo la satisfacción de que mi padre era amigo de él y él me envió los 2 tomos con una dedicatoria muy cordial. Yo no lo conocí, la verdad. Estamos hablando de los años 70 más o menos. Yo era muy joven, pero me llegó ese libro y lo mantengo en mi biblioteca. Entonces, Brasil incorpora en 1830 el habeas corpus, lo reduce en 1926 porque era muy amplio, y luego hay un vacío hasta 1934 que viene y se crea, aunque lentamente, lo que se llama el mandato de seguranza. Que es interesante verlo, los autores brasileños dicen que el mandato de seguranza está inspirado en el amparo mexicano. No textualmente, porque el amparo mexicano nace en 1841 en la Constitución de Yucatán, en un estado, luego se extiende a nivel nacional de país, se exporta a Centroamérica, y en realidad luego de eso el primer país que lo adopta, pero con el nombre de mandato de seguranza, es el Brasil en 1934. La Argentina, que es el gran propulsor del amparo, lo va a adoptar recién en los años 1950 a nivel jurisprudencial. Y nosotros también por esa misma época, ¿no? Entonces hay un interesante desarrollo no solamente de derechos, sino de instrumentos defensores de esos derechos. La primacía, el habeas corpus en el Brasil y, por supuesto, el mandato de seguridad, que es como se va a llamar luego el amparo. Y esto es curioso, ¿no? Porque en América Latina se usa la palabra amparo, pero hay 2 excepciones notorias. Brasil, mandato de seguranza, y Colombia, acción de tutela, 1991. ¿Por qué le llama acción de tutela? No lo sé. Ahora bien, hay 2 puntos más sobre los cuales quiero recalar porque no quiero extenderme, y es el siguiente. ¿Cómo ha sido enfocado la defensa de los derechos por la doctrina constitucional brasileña? He revisado los principales manuales, desde Rui Barbosa. Bueno, no, Rui Barbosa no tenía manuales, tenía discursos e intervenciones, pero he revisado algunos libros clásicos como de Pinto Ferreira y los recientes como Wolfgang Sarle, de Luis Guillermo Marinoni, en Mitidero, Gilmer Ferreira Méndez y Paulo Gustavo Gonet, Lamego Bulos, Pinto Ferreira, Paulo Benavides, José Afonso da Silva. Y más o menos estos constitucionalistas usan 4 términos indistintamente: remedios constitucionales, garantías constitucionales, acciones constitucionales y writs constitucionales. Writs es en inglés, writs. No sé cómo se pronuncia en portugués, pero en inglés es writs. Writs viene del inglés jurídico antiguo, ¿no? El writ of habeas corpus, ¿no? Habían varios writs que son del siglo XIII. O sea, el habeas corpus no nació pues en la Carta Magna, nació mucho antes. Esto es la doctrina constitucional. Pero sin embargo, hay todo un movimiento en América Latina que tiene 30 o 40 años y que yo diría que lo inicia el maestro mexicano Héctor Fixamudio, que habla de procesos constitucionales. En América Latina, esto es muy poco usado en Europa, de procesos constitucionales. ¿Por qué? Porque a la hora, ¿qué cosa es un proceso? Es un íter, es un caminar
para dirigirse a algún sitio que implica necesariamente un contradictorio, una discusión, una resolución y una ejecución. Eso es un proceso. Así de simple. Pero los constitucionalistas del Brasil, y esta es una crítica cariñosa y cordial, no la ven. En el Perú tampoco, por supuesto, ¿no? Pero hay una ventaja que les voy a decir luego. Entonces, lo que yo he hecho al analizar esto es que he revisado a procesalistas brasileños y ellos hablan de un derecho procesal constitucional y hablan de procesos constitucionales. No tengo acá la lista, pero es muy larga. Es muy larga. Sobre todo son procesalistas, ¿no? Ahora, no hay un concepto claro sobre lo que es el proceso constitucional o los derechos o el derecho procesal constitucional. No existe eso. Pero indudablemente tenemos ese problema, que no hay un diálogo entre procesalistas y constitucionalistas. Porque el caso del habeas corpus es clarísimo, ¿no? El habeas corpus es un proceso abreviado, corto, garantista, casi sin etapa probatoria, pero es un proceso. Se va ante un juez, hay una postulación, hay un traslado, hay un contradictorio, se resuelve y se ejecuta. Eso es un proceso, no tiene otro nombre. Entonces, acá hay un divorcio en el Brasil y también en otros países entre lo que piensan los constitucionalistas, ¿no es cierto?, y lo que piensan los procesalistas que sí hablan de proceso constitucional, aunque con distinto significado. En el Perú tenemos una ventaja, y es que en el año 2004 aprobamos un código procesal constitucional. Nosotros tenemos procesos constitucionales pocos, el Brasil tiene muchos. Aún más, al Brasil le debemos, por ejemplo, el habeas data. El habeas data nos llegó del Brasil. Yo estuve el año 88 en un congreso, en pleno debate de la constituyente, por eso es que me alegra haber regresado 30 años después. He venido después, evidentemente, pero he regresado justamente cuando se celebran los 30 años de esta constitución, que es una maravilla porque estas constituciones latinoamericanas no duran, lamentablemente, pero tenemos un código procesal constitucional. Y la idea la tomamos del Código Procesal Constitucional de Tucumán, en la Argentina. Uno de los autores es Sergio Díaz Ricci. Luego Bolivia tiene un Código Procesal Constitucional, no sé cómo funciona, honestamente. Y luego aquí se nombró una comisión hace un tiempo presidida por Paolo Benavides para hacer un Código Procesal Constitucional para el Brasil. Y es muy fácil porque el Brasil es riquísimo en instrumentos procesales de defensa de la Constitución. Pero todo está en leyes sueltas. Todo está en leyes sueltas. Bueno, y para terminar, porque no quiero extenderme demasiado, yo he estado pensando todo este mundo nuestro, jurídico, ¿dónde lo ubicamos conjuntamente con otras creaciones de la cultura? En los años 60, cuando había la Guerra Fría, se hablaba de Oriente o Occidente, Estados Unidos o la Unión Soviética, que eran las dos grandes potencias de la Guerra Fría. En los años 60, fruto de la Segunda Guerra Mundial. Aún más había la amenaza de la bomba atómica. Luego, en los años 70, por idea, al parecer, de los yugoslavos y del general Tito, que fue un prohombre de la época, se inventó un término caprichoso, no alineados. No alineados significaba que no se estaba ni con la izquierda ni con la derecha, ni con el capitalismo ni con el comunismo, no alineados. Hubo varias reuniones. Y yo recuerdo haber ido a una reunión de no alineados en Lima, en un gran evento, y ahí habían pues gente de América Latina y gente del África, y dos dirigentes africanos se disputaban que uno se había comido al hermano del otro. O sea, practicaban el canibalismo, estamos hablando de 1970, y ahí me descubrí que eso de no alineados pues no funciona, porque el mundo de África es otro mundo. No digo mejor o peor, es otro mundo. Entonces, basándome en la teoría de algún historiador y sociólogo italiano y de un sociólogo francés, Alain Rouquier, he pensado que podríamos, para
aislarnos y buscar una identidad, empezar a hablar de que estamos en Occidente. Porque claro, nosotros somos especiales, o sea, no es como Estados Unidos. Estados Unidos no fue una conquista, fue una invasión. O sea, llegaron los norteamericanos y barrieron a los indios y se establecieron. Acá no. En nuestra América se mezclaron y hubo una fusión. Es un verdadero nuevo mundo. Entonces yo he pensado de que estamos en Occidente, pero habría, pienso yo, como hipótesis de trabajo, 3 occidentes. El occidente europeo continental. Digo europeo continental porque no incluyo a Inglaterra. Inglaterra es otro mundo. Inglaterra tuvo un contacto inicial con el mundo romano y después desapareció. A raíz de la invasión normanda en 1066, Inglaterra es otra cosa. Y desde entonces no ha hecho más que tener reyes, salvo Cromwell, que no lo fue. O sea, un occidente europeo occidental, un occidente sajón, que sería Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y quizá Australia, y un occidente iberoamericano, que seríamos nosotros. Esta es una hipótesis de trabajo que me arriesgo a plantearla y que les ruego que lo tomen con mucha paciencia. Muchas gracias.